9 de la mañana con 45 minutos. Estamos con los estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado Paralelo B en la asignatura de Plan Lector. En este momento, pues, hemos completado un análisis literario de la obra y les pedía que añadan en ese cuadro que estaba la palabra tipo de novela. ¿Cuál es el tipo de novela que nos creó Jorge Icaza? ¿Se acuerdan cuando vimos la novela de Jorge Páramo? ¿Sí se recuerdan? ¿Quién se recuerda la novela de Jorge Páramo? De ese chico que la mamá murió y él fue pues a Comala a ver a su padre que lo creían que estaba vivo. De Juan Rulfo. ¿Sí se recuerdan? Sí, profesor. Ya. Entonces, este tipo de novela decía que se clasificaba en tres y tenía un género. Decía que era la Revolución Mexicana, la novela de la naturaleza y novela de la explotación indígena. ¿Qué tipo de novela era esta? Profe, me salió que era indigenista. Indigenista. Pertenece a las novelas realistas. Al realismo, realismo literario. Y el tipo es indígena. Dicen que Jorge Casa es uno de los más grandes representantes de este tipo de novelas, indigenistas. ¿Ya? Nombres de las obras de Jorge Casa: Guasipungo, En las calles, Cholos, El Chuya Romero y Flores, Pamucas y Atrapados. Bien, entonces puede irlo yo, adelante. Veo que se conecta muy tarde, me sigue sonando el indicador de que están llegando hasta ahora. Muy bien. Entonces tenemos aquí Jorge Casa Guasipungo. Vincular datos biográficos de los escritores. Los contenidos son repaso de las analogías, biografía de Jorge Casa y análisis literario de la novela Guasipungo. Dani Pilco, ¿cuál de estos tres temas ya hemos visto? ¿Se encuentra Dani Pilco en la clase? Renato Gómez, ¿cuál de estos tres temas hemos visto en este momento? Huasipungo. Léeme el contenido, por favor. Contenido, repaso tipos de analogía, biografía de Jorge Casa, análisis literario de novela. Hemos visto el segundo, biografía de Jorge. ¿Cuál de estos tres contenidos hemos visto ya, Gómez? Análisis literario de novela. De novela Guasipungo, ¿ok? Bien, vamos a hacer ese repaso de los tipos de analogía. Recuerden que la semana anterior vimos esto, ¿verdad? Y ahí están, ¿qué están ahí? El concepto, ¿qué cosa aparece ahí en la pantalla del repaso? ¿Quién La me puede decir? estructura de una analogía. La estructura de analogía. ¿Me pueden decir cuáles son los cuatro tipos de analogía que vimos? Sinonimia, antonimia, de causa y efecto, y el otro no recuerdo. ¿Quién se recuerda el otro? Caracterización. Característica o caracterización, perfecto. Y aquí tenemos los cuatro: sinonimio, semejanza, antonimia, oposición, causa-efecto, característica del objeto. Muy perfecto. Bien, en este momento vamos a observar un pequeño video y vamos a anotar 5 datos. Y bueno, ya les solicité que investiguen quién es el autor y cuál es su nacionalidad, ¿verdad? Ya todos saben dónde nació él, ¿verdad? ¿En qué provincia nació? ¿En qué país y en qué provincia? Quito y Ecuador, en Quito, Ecuador. Perfecto. Entonces vamos a anotar 5 datos del video, ya que de pronto lo anote usted y eso puede estar también en un examen final. Observe el video, por favor.
Profe, no se ve nada, disculpe. Sí, se quedó, ahí ya va a salir. Resumen de Huasipungo. Alfonso Pereira es dueño de una hacienda en Huasipungo, a la cual no iba, pues preferiría vivir en una ciudad con su esposa e hija y tener una vida hasta cierto punto cómoda. La hija de Alfonso Pereira, dueño de Cuchitambo, la hacienda donde transcurre la acción, va a ser madre. El padre busca entre las indias una nana para el bebé y elige a Kunshi, la mujer del protagonista, Andrés Chiliquinga. El indio, creyéndose abandonado por Kunshi, va a trabajar al monte y pierde una pierna en un accidente. Al enfrentamiento entre el indio y el patrón, que es inevitable componente social, se unúa uno nuevo. El patrón pretende seducir a Kunshi. Asimismo, la mayoría de los indios es enviado a construir una carretera con la cual los amos, el inversionista extranjero, el juez y el cura del pueblo serán los únicos beneficiados. En cambio, Chiliquinga ha sido encargado para ayudar en las obras junto a sus compañeros, lo que los obliga a soportar largas jornadas de trabajo, y la actitud despótica del capataz, incluso hasta arriesgar sus vidas y perderlas. El río crece con las lluvias y las obras de construcción de la carretera se interrumpen. La corriente arrastra el sitio por donde debía pasar la carretera e inunda huertas y casas de los indios. El hambre casi los vence y para alimentar a sus familias deciden, Chiliquinga entre ellos, desenterrar el cadáver de una res muerta en la inundación. Chiliquinga, desesperado, debe afrontar una vez más la evidente separación de los mundos, de blancos e indios. Su esposa muerta no puede ser enterrada en el cementerio de la iglesia si el cura párroco no recibe una fuerte suma de dinero. Andrés roba entonces una res para conseguir el dinero que garantizaría el entierro de Kunshi, pero es severamente castigado por el patrón. Lleno de indignación, Andrés congrega a la indiada enardecida y se desata la violencia, la venganza y el asesinato, descargando así el cúmulo de odio y rencor tanto tiempo reprimidos. Andrés toma desquite del teniente político y de don Alfonso, cuya hacienda él y los suyos asaltan, pero en donde no había nadie, pues los amos han huido a Quito. Ya solo quedan unos pocos rebeldes, entre ellos Andrés Chiliquinga y su hijo, quienes se refugian en una choza junto con otros compañeros. De repente, advierten que el techo es pasto de las llamas. Ese incendio es el preludio de una muerte segura. En un heroico alarde de orgullo y soberbia, Andrés torna a su hijo en brazos y, angustiado, se entrega a las balas gritando: "Ñucanchi, Huasipungo". De pronto, como un rayo, todo enmudeció para él, para ellos. El párrafo final, lleno de poesía, denuncia el abuso, la opresión, el sufrimiento ancestral y documenta la desesperada voluntad de luchar para terminar definitivamente con ello. Al amanecer, entre las chozas deshechas, entre los escombros, entre las cenizas, entre los cadáveres tibios aún, surgieron como en los sueños sementeras de brazos flacos como espigas de cebada, y al dejarse acariciar por los vientos helados de América murmuraron en voz ulante de taladro: "Ñucanchi Huasipungo". La novela tuvo un enorme éxito en la época debido a la denuncia que Icaza realiza hacia el comportamiento feroz de los terratenientes respecto a los indios y a la expoliación de sus tierras. Icaza inserta en el espacio de lo narrativo la durísima realidad de Ecuador. Convierte a la figura del indio en figura literaria.
que en la literatura del siglo XIX aparecía solo como una cuestión costumbrista. Describe la tragedia de la servidumbre indígena, el atropello y el asesinato, el abuso del capitalismo y la despiadada explotación al indio andino, y a pesar de ser tratada por la crítica como una obra con estilo descuidado, la fuerza y la maestría en el uso del lenguaje, su prolífico léxico indígena, la convierten en una de las obras imprescindibles del indigenismo literario de su país y de América Latina. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Bien, ¿cuáles fueron esos 5 datos? ¿Qué gritó Andrés Chiliquinga cuando se quemaba la cabaña y ya no tenía nada y tenía el hijo en brazos y se enfrentó contra los que tenían las armas? Profe, en esa parte no entendí si Huasipungo era el nombre del hijo o es una palabra. Huasipungo es una palabra que significa nuestra tierra, porque los que mandaban ahí, recuérdate que los indígenas eran dueños de las tierras por herencia. En el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en todas estas partes, ¿qué imperio predominó antes de que lleguen los españoles? El Inca. El imperio Inca. Entonces, estas grandes parcelas de tierra les pertenecían a los indígenas por herencia cultural. Cuando llegaron los españoles, se adueñaron, se apropiaron, robaron esa tierra. Entonces, los indios decían que los dueños, los que habían comprado las tierras, los engañaban, dándoles para que la trabajen a cambio de vivir en un lugar pequeño y cosechar la tierra, ¿verdad? Entonces, Huasipungo significa nuestra tierra, ¿ya? Cuando él dice Ñucanchi Huasipungo, lo que le está diciendo, esta tierra no les pertenece a ustedes, es de nosotros, ¿ya? Es como un grito de rebeldía que lo hace frente al que tiene más poder, en este caso el que tenía las armas, ¿ya? Los patrones, antes de que un indígena se casara con alguien, tenían que acostarse y tener relaciones sexuales con esa mujer. Todas esas injusticias se vivieron en Huasipungo. Imagínense ustedes, antes de que se case esa persona, tenía que pasar por el patrón. Las golpeaban, los azotaban, no les daban pues alimentos y de paso hicieron un buen negocio para construir una carretera, que es lo que decía la historia. ¿Quién logró anotar algún dato de la obra Huasipungo? Les escucho. Que describe la tragedia de la servidumbre indígena. ¿Ya? ¿Quién tiene otro dato? Gracias, Anastasio. La mayoría de los indios fueron obligados a construir un puente. Una carretera, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién tiene otro dato de lo que escuchó? La novela fue un gran éxito ya que mandaba un claro mensaje al no abuso de los indígenas. ¿Ya? ¿Quién anotó qué pasó cuando muere Kunshi? ¿Se la pudo enterrar? ¿Qué pasó en esa parte? No se la pudo enterrar ya que el pastor cobraba mucho dinero. El pastor no, el sacerdote. El sacerdote. El cura. Recuerden que la religión católica predominó en el siglo XX. Bueno, vamos a finalizar. Tienen ese taller como tarea para que ya lo suban. Y la próxima clase vamos a hacer lecturas de la obra Huasipungo. Espero que vengan repasando las diapositivas porque ahí les dejé también la historia. Y bueno, también les digo que ya hicimos todos los procesos legales para poder
dar con la persona que hizo lo que hizo, esa amenaza, y estamos detrás de aquello, ¿verdad? Entonces esto no va a quedar en la impunidad y hoy se los comunico para que ustedes estén enterados de esta situación. Y les agradezco que el día de hoy, bueno, veo que ha funcionado el tomar esa medida porque ya no ha aparecido esta persona, ¿verdad? Esperemos que siga así, pero igual vamos a dar hasta el final quién fue el autor intelectual de esa amenaza. Bueno, chicos, les agradezco mucho, que tengan un maravilloso día. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, chao, profesor.